Mis padres me invitaron a una reunión familiar, solo para informarme que habían dejado todo a mis. Nunca imaginé que ese día cambiaría todo. Me invitaron a una reunión familiar, y pensé que solo sería una oportunidad para reunirme con mis padres y hermanos, hablar de la vida, recordar viejos tiempos. Al principio, pensé que era una reunión común, pero algo en la forma en que mi mamá me invitó me hizo sentir que algo no estaba bien. Estaba demasiado alegre, lo que me dio la sensación de que había algo raro. Recuerdo que me sentí un poco incómoda, pero como no tenía mucho tiempo para la familia, terminé aceptando. Cuando llegué a su casa, ya estaban todos ahí. Mis hermanos estaban sentados a la mesa, sonriendo de una manera que no lograba entender. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. La tensión en el aire era palpable. Mi mamá, con su sonrisa forzada, estaba preparando la comida, algo que siempre hacía cuando quería impresionar. Pero cuando la comida estuvo lista y la conversación se mantuvo superficial, me di cuenta de que aquello no era una reunión común. La situación se volvió aún más extraña cuando, después de un rato, mi papá hizo una pausa y me miró de manera seria. Estamos envejeciendo y pensamos en el futuro, dijo. Hasta ese momento, estaba tratando de entender qué pasaba, pero el verdadero impacto llegó cuando, con la mayor naturalidad del mundo, me dijo que habían decidido dejar toda la herencia para mis hermanos menores. Quedé en shock. Pero, ¿por qué? Fue lo primero que pude preguntar, aunque sabía que era una pregunta que ya no tenía sentido. La justificación fue simple: tú estás bien económicamente. Ellos todavía necesitan más seguridad. Todo lo que había trabajado tanto para lograr, todo el esfuerzo que había puesto, parecía haber sido ignorado en ese momento. Mis hermanos, que nunca habían hecho un esfuerzo real, estaban siendo favorecidos de una forma que jamás imaginé. Sentí como si me hubieran tirado el suelo bajo mis pies. No sabía cómo reaccionar. Mis hermanos miraban con una satisfacción apenas disimulada, como si todo fuera algo natural, como si fuera lo más normal del mundo que yo, que había luchado toda mi vida para ser independiente, no mereciera nada. Mientras tanto, ellos, que ni siquiera habían levantado un dedo por nada, ahora se quedaban con todo. Mi mamá intentó justificar la decisión, con ese tono que siempre usaba cuando intentaba tapar algo que no tenía mucho sentido. Tienes que entender, querida, ellos necesitan más estabilidad que tú, dijo, pero esas palabras me golpearon con tal fuerza que no pude evitar interrumpirla. Me sentí traicionada, y no podía dejar que eso pasara sin decir algo. Les pregunté, con toda la calma que pude reunir, entonces, ¿por qué yo, que siempre he hecho todo por mí misma, no merezco nada? Mi papá, al verme tan firme, simplemente no dijo nada, pero sus ojos mostraban algo que no supe identificar. Quizá vergüenza, quizá arrepentimiento, pero nada de eso me interesaba en ese momento. Lo que más me dolió no fue la decisión de mis padres, sino el hecho de que mis hermanos ni siquiera parecían sentir un mínimo de remordimiento por la injusticia que estaban cometiendo. Ellos no sabían lo que era trabajar por cada peso, por cada cosa que conseguían. Yo había aprendido desde pequeña a ser responsable, a no depender de nadie, a construir mi vida con esfuerzo. Mis hermanos no tenían idea de lo que era estar sola, a los 18 años, sin un peso en el bolsillo, enfrentando la vida. Siempre tuve que ser la que resolvía todo, la que cargaba con las responsabilidades de todos. Y ahora me decían que no necesitaba nada porque ya tenía lo mío. Me sentí como si todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, no tuviera valor para ellos. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que, si ellos pensaban que no necesitaba nada, entonces no me iban a tener más como respaldo. De ese día en adelante, todo cambiaría. Tomé una decisión firme. Me encargué de las propiedades familiares, asegurándome de que no se perdieran por la irresponsabilidad de mis hermanos. Al principio, no les dije nada, solo me encargué de los trámites. Empecé a alquilar las casas, asegurándome de que el dinero fuera utilizado de manera inteligente. Ya no me importaba lo que pensaran, no me importaba si mis hermanos se sentían mal o si mis padres pensaban que estaba haciendo algo cruel. Ellos no me habían considerado nunca, así que no iba a seguir siendo la tonta que siempre resuelve los problemas de todos. Lo que quería ahora era que todo fuera justo. El dinero de los alquileres ayudaría a cubrir las hipotecas de las propiedades, y el resto lo invertiría para asegurarme de que no quedara en el aire. Finalmente, el día que les dije que las propiedades estaban a mi nombre, la reacción fue inmediata: gritos, lágrimas, intentos de manipulación. Pero yo ya estaba decidida, no iba a dar marcha atrás. Mis padres intentaron, por todos los medios, hacerme sentir culpable, pero yo me mantuve firme. No te necesitamos, ¿verdad?, me dijeron. Tú siempre has sido tan independiente, nunca nos has necesitado. Y sí, es cierto, nunca los necesité. Crecí aprendiendo a no esperar nada de nadie,
a resolver por mí misma. Ellos me enseñaron a ser autosuficiente, pero ahora, cuando más los necesitaban, yo era la que tenía que darles todo. No podía más. Después de esa confrontación, lo único que quedaba por hacer era esperar. El dinero de los alquileres empezó a llegar, y mi cuenta bancaria creció como nunca antes. A medida que pasaba el tiempo, mis hermanos, incapaces de mantener su estilo de vida, empezaron a enfrentarse a la dura realidad. Se dieron cuenta de que yo había tomado el control, y ya no podrían contar conmigo. El peso de la irresponsabilidad de todos ellos cayó sobre sus hombros, y, de alguna forma, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza al mismo tiempo. Las semanas pasaron, y la situación de mis padres y hermanos solo empeoraba. Al principio, intentaron resolver las cosas por sí mismos, pero como era de esperar, no pudieron. Mi madre me llamó una vez, con esa voz temblorosa, buscando un poco de compasión. Intentó hacerme sentir culpable por no ayudarlos, pero ya no podía. Había llegado al punto en el que la desesperación no iba a funcionar conmigo. Mi padre, que antes siempre se mostraba tan firme, comenzó a preocuparse por la casa que perdían, por los pagos que ya no podían cubrir. A pesar de sus intentos, no cedí. Las propiedades estaban a mi nombre, y ahora yo decidiría cómo usarlas. Mi madre insistió en que, todo esto no lo hiciste por maldad, pero yo solo sabía que esto no era más que una lección que la vida les estaba dando. Ellos nunca entendieron lo que significaba luchar por algo, nunca supieron lo que era quedarse sin nada y reconstruir. Durante ese tiempo, la distancia entre nosotros se hizo más grande, pero yo ya no me sentía culpable por nada. Cuando la hipoteca de la casa principal venció nuevamente, me sorprendí al ver cómo mi familia intentó, una vez más, acercarse a mí. Esta vez, sin más que un último intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus bienes. Mi madre me llamó, y aunque al principio trató de ocultar su angustia, no tardó en soltarse. La casa, querida, la hipoteca está por vencer y no sabemos qué hacer. Sentí que todo el peso de la conversación recaía sobre mí, pero mi respuesta fue clara: no voy a rescatarlos. Esta es la consecuencia de sus decisiones. Nadie dijo nada después de eso. Pasaron los días, y, aunque mi vida seguía adelante, la sensación de que todo lo que había hecho había valido la pena se convirtió en una verdad incontestable. No tenía por qué cargar con las consecuencias de sus errores, ni de mis padres, ni de mis hermanos. Ya no iba a ser la que siempre solucionaba todo para los demás. Ellos ahora tendrían que enfrentarse a la vida, por fin, de la misma manera que lo hice yo desde que salí de casa. El tiempo siguió su curso, y mi familia se fue enfrentando a las consecuencias de sus decisiones. Mis hermanos intentaron, de alguna manera, encontrar trabajo, pero no duraban mucho en ninguno. Siempre quejándose de que el mundo no les daba oportunidades, de que todo era injusto. Mi madre, por su parte, trató de mantener una fachada, pero las facturas impagas y las cuentas que no cuadraban la obligaron a admitir que ya no podían seguir adelante como antes. Mi padre, con su orgullo quebrado, intentó regresar al trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre de su edad. A pesar de todo, yo no podía ayudarles. No porque no quisiera, sino porque ya no podía cargar con la carga de una familia que nunca hizo nada por merecer mi esfuerzo. La ironía era que, mientras ellos se hundían, mi vida estaba mejor que nunca. Había aprendido a invertir, a hacer crecer mi dinero, a ser realmente independiente. Mis negocios crecieron, y cada mes, el dinero que llegaba de los alquileres me permitía seguir adelante con mis propios proyectos. Nadie más tenía el control sobre mi vida. Entonces, un día, mi madre me llamó otra vez. Esta vez, su voz sonaba diferente, menos firme, como si se hubiera dado cuenta de que ya no quedaba nada para salvar. Hija, sé que las cosas no salieron como queríamos, pero tal vez podamos hablar. Mi respuesta fue simple, directa: no hay nada de qué hablar. Me repitió que somos familia, pero lo que nunca entendieron es que ser familia no significa ser responsable de los errores de los demás. No me interesaba ni su arrepentimiento ni sus justificaciones. Lo que me dolía no era que ellos estuvieran en esa situación, sino que todo lo que había hecho en mi vida había sido en vano si no lo entendían. Corté la llamada, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Ya no había nada que me atara a ese ciclo. Ellos se quedaron con su resentimiento, y yo seguí mi camino, sabiendo que había hecho lo correcto. Mi vida, finalmente, era solo mía.